en este vídeo seguimos avanzando en el máster de Unity. Y lo que vamos a ver en esta ocasión, para finalizar con la introducción a Unity, es la clase MonoBehavior. Esta clase es la base de la cual van a heredar todos los scripts en Unity. Y aunque tiene muchísimos métodos muy útiles, en esta pequeña introducción vamos a ver los tres más típicos, que son el start, el update y el fixed update. Estos métodos pues, nos van a servir para ir viendo a lo largo de esta primera unidad ejemplos en C#. Y a partir de la siguiente unidad, cuando tengamos ya una buena base en C#, pues ya profundizaremos en esta clase viendo muchos métodos adicionales. Pero ahora, como digo, simplemente nos vamos a centrar en estos tres métodos más típicos que nos permitirán pues, crear ya ejemplos un poquito ya más vistosos para ir aprendiendo C#. Y bien, tal y como he dicho en la introducción, la clase MonoBehavior es la clase base de la cual heredan todos los scripts que creemos en Unity. Entonces, a través de la misma accederemos a una serie de métodos. El primero de ellos es el método start, del cual ya hemos visto ejemplos en los vídeos anteriores. Este método es el que se llama automáticamente cuando se inicia un script, justo antes del primer frame de juego. Si recordáis del primer vídeo, allí dije que el método start realmente es el que se ejecuta cuando creamos una instancia de un GameObject que tiene asociado este script. Aunque si nos ponemos técnicos no es exactamente así, porque tenemos un método que se ejecuta antes, que es el awake. Pero bueno, de esto hablaremos ya más adelante. Ahora, con lo que debéis quedaros es que este método start es el que se va a llamar cuando se inicie el script. Entonces es ideal para inicializar variables o establecer referencias tanto a componentes como a GameObjects. Luego tendríamos el update, el cual también automáticamente se suele crear cuando creamos un script, pero todavía no habíamos hablado de él. Aquí en este caso, este método lo que hace es ejecutarse una vez por cada frame. Entonces aquí debemos tener cuidado porque la frecuencia puede variar dependiendo del rendimiento del dispositivo donde se ejecute el juego, ya que un mismo juego en un ordenador potente puede ir a 100 frames y en uno con muy poca potencia puede ir a 10 frames. Entonces este método en ese ordenador muy potente se ejecutaría 100 veces por segundo, mientras que en el dispositivo de poca potencia se ejecutaría 10. Entonces también vamos a hablar de las implicaciones que tiene todo esto ahora luego. Pero dejando esto de lado, pues podemos decir que este update es ideal para actualizar la lógica de movimiento en el juego. Además, también se puede utilizar para comprobar entradas, como por ejemplo si el usuario ha realizado una determinada acción. Si ha hecho clic en un punto, ha pulsado una tecla o cualquier otra cosa. Y luego tendríamos el Fixed Update. Funciona de forma similar al update, pero en este caso se llama en intervalos de tiempo fijos. Es independiente del frame rate. Es decir, aquí no importa el tipo de máquina, ya que siempre se va a ejecutar sobre el mismo intervalo de tiempo. Si, por ejemplo, establecemos que el Fixed Update se ejecute 10 veces por segundo, pues todo el código que hay adentro se ejecutará 10 veces por segundo independientemente del tipo de máquina y de los frames que se estén generando por segundo. Se suele utilizar para incluir códigos relacionados con las físicas, como por ejemplo aplicar una fuerza a un rigid body. Y aquí abajo pues tendríamos la estructura básica de una clase cuando hereda de MonoBehavior. Entonces, siempre que heredemos de MonoBehavior, tendremos a nuestra disposición estos métodos, pudiendo incluir cualquiera de ellos. No es obligatorio utilizar ninguno, simplemente utilizaremos aquellos que necesitemos. Y bien, pasemos ahora a profundizar un poco más en el Fixed Update. Por defecto, este Fixed Update está configurado a 0.02, lo que significa que se ejecutará 50 veces por segundo, es decir, cada 20 milisegundos. Si, por ejemplo, ajustáramos este valor a 0.01, esto implicaría que el código que incluyamos dentro del Fixed Update se ejecutaría 100 veces por segundo. En este caso, pues cada 10 milisegundos. Y bien, hablemos ahora del rendimiento. Aunque se puede reducir el valor de este Fixed Time Step, este valor realmente es el que estaría por defecto a 0.02, aunque lo podamos reducir para que se ejecute con mayor frecuencia, esto puede aumentar significativamente la carga del procesador, especialmente si dentro de ese método incluimos muchos objetos que tienen físicas. Entonces es importante hacer todo tipo de pruebas ajustando este valor
para comprobar el rendimiento que está teniendo la escena actual. Luego, por otra parte, tendríamos la precisión en las físicas. Este time step, si es más pequeño, nos puede ofrecer una simulación de físicas más precisa, específicamente en situaciones donde haya movimientos rápidos. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, ese valor predeterminado es más que suficiente para simular bien las físicas. Y aquí abajo tendríamos una recomendación. No debemos poner lógica relacionada con la física dentro de este método, como por ejemplo la lógica en la entrada de datos del usuario. Este tipo de acciones deberían ir generalmente en el update. Iremos viendo distintos ejemplos y justificaremos y razonaremos pues dónde sería mejor incluir determinadas acciones. Y finalmente aquí tendríamos la forma de acceder a este time step. Iríamos al menú de edición y en Project Settings, dentro de Time, tendríamos la opción Time Step. De hecho, podríamos volver a Unity, donde tenemos el proyecto exactamente igual que como lo dejamos en el último vídeo. Y si hacemos clic en Edit, Project Settings, aquí tendríamos el menú Time y el valor de Fixed Time Step. Podríamos modificarlo con las consecuencias que hemos mencionado antes. De momento lo vamos a dejar así. Volveremos a la presentación y pasaremos ahora a hablar de Delta Time, que es esencial en Unity para comprender el comportamiento de aquellos Game Objects que dependen del tiempo. Entonces, para acceder a este Delta Time, utilizaremos la clase time.deltaTime. Esto nos devolverá el tiempo que ha transcurrido entre el último y el actual frame, entre el último y el actual fotograma, es decir, el tiempo que ha tardado en pintarse ese último fotograma. Entonces aquí de nuevo dependerá de la potencia de la máquina donde se esté ejecutando ese juego. Equipos muy potentes pues tardarán menos tiempo en generar ese fotograma, mientras que máquinas menos potentes pues tardarán más en generar el fotograma. Entonces, a partir de aquí, como supongo que sabréis, cuando hablamos de videojuegos, estos funcionan con FPS, frames per second, frames por segundo. Esto nos indica cuántos frames se han generado por segundo dentro del juego. Y cada uno de esos frames, cada uno de esos fotogramas, tarda un tiempo en concreto en ser generado. Entonces aquí pues volvemos a lo mismo de antes. No todos los dispositivos ni todas las situaciones harán que un juego se ejecute exactamente al mismo tiempo. Puede que tengamos un dispositivo donde se ejecute a 60 fotogramas por segundo y otro en el cual se ejecute a 30. La implicación de esto es que si no hacemos uso del time delta time, estas acciones en el juego serán más rápidas en dispositivos con más FPS, mientras que serán más lentas en dispositivos que tienen pocos FPS. Entonces, para que no se note esa diferencia y que el juego tenga una misma velocidad independientemente del tipo de máquina, debemos hacer uso de este time delta time. Entonces, como dice aquí abajo, pues este delta time nos ayuda a normalizar esta diferencia. Entonces, lo que haremos es multiplicar una velocidad por este valor. Al hacer esto, en esencia le estamos diciendo: quiero que esta acción ocurra a esta velocidad por segundo y no a estos fotogramas por segundo. Con ello lo que conseguimos es que independientemente de los FPS, la acción tiene lugar a un ritmo constante en distintos tipos de dispositivos. Y aquí abajo pues tendríamos un ejemplo de cómo movemos un objeto en 3 unidades por segundo hacia la derecha. Entonces establecemos la posición sobre transform sumándole vector3.right por 3 multiplicado por time delta time. Como hemos visto antes, este vector realmente lo que hace es mover en una unidad a la derecha la posición del GameObject actual donde se esté ejecutando esta instrucción. Y al multiplicarlo por 3, pues lo estamos moviendo en 3 unidades a la derecha. Esto se debe tener en cuenta que lo vamos a incluir dentro de un update. Y al multiplicarlo por delta time, conseguiremos que se mueva a la misma velocidad independientemente de los frames que se estén generando en ese momento. Entonces ahora veremos ejemplos para que podáis comprobar esta diferencia. Para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos un script en el cual, primero que nada, vamos a establecer la velocidad con un float. No quería hablar de momento de los tipos de datos, pero bueno, para este ejemplo he utilizado el float para la velocidad, ya que los tipos de datos será lo que veremos en el siguiente vídeo, donde ya empezaremos en serio con C#. Entonces, como digo, en primer lugar definimos una variable de tipo float llamada velocidad y establecemos su valor a 5.
Y luego creamos 3 instancias de la clase GameObject, a las cuales llamaremos cubo1, cubo2 y cubo3. Entonces las vamos a poner como públicas porque en la escena tendremos 3 cubos y los arrastraremos a este script. Con ello asociaremos esos 3 cubos a este script de aquí para que dentro de estos métodos podamos interactuar con esos cubos que tenemos en la escena. Entonces a partir de ahí tenemos el método update y el método fixedUpdate. Y lo que haremos en el update es rotar los 2 primeros cubos y en el fixedUpdate rotar el tercer cubo. Entonces ahora primero me gustaría que pensarais si van a rotar todos a la misma velocidad o no. Os dejo un momento para que lo penséis y ahora vamos a ver este ejemplo dentro de Unity haciendo todo tipo de combinaciones para que veáis las implicaciones que tiene. Y bien, pasemos ya a Unity para ver este mismo ejemplo. Para ello copiaremos el código y abriremos el proyecto tal y como lo dejamos en el último vídeo. Aquí, si recordáis, teníamos 2 cubos que estaban dentro de un GameObject padre llamado cubos. Ahora para este ejemplo, y así no marearos, voy a sacar los 2 cubos fuera, cubo 1 y cubo 2, y vamos a eliminar este GameObject vacío. Entonces ahora lo siguiente sería asociar ese script que hemos visto a algún GameObject para poder añadirle los cubos. Entonces podríamos utilizar este GameObject llamado saludo, aunque ahora ya no tiene sentido llamarle así porque lo estamos utilizando para todo tipo de pruebas. Entonces le cambiaremos el nombre y para identificarlo mejor, pues vamos a llamarle, por ejemplo, script, ya que en realidad pues será un GameObject que lo único que contiene es un script y la componente transform. Bien, entonces ahora deberemos modificar este script para que sea capaz de recibir estos 2 cubos y así aplicar una rotación constante en los cubos a través del método update. Por lo tanto, modificaremos el script título, haremos doble clic en él y vamos a pegar el código que teníamos en la diapositiva. Voy a subir estos GameObjects y la velocidad arriba y abajo ya tendríamos los 3 métodos, tanto el start como el update como el fixedUpdate. El método start únicamente pues establece el texto a transformaciones y luego ya tenemos el update que se actualizará una vez por frame rotando el cubo 1 y el cubo 2, mientras que el fixedUpdate rotará el tercer cubo. Entonces al declarar esto como público, a partir de ahora lo podremos ver en el inspector. De hecho, si lo guardamos y volvemos a Unity, una vez se actualice el script, aquí a la parte de la derecha pues podéis ver que tenemos la velocidad, cubo 1, cubo 2 y cubo 3. Entonces voy a crear un nuevo cubo, control C, control V, le llamaremos cubo 3 y este cubo pues lo vamos a mover un poquito a la derecha. Seleccionaremos la cámara para que se vea bien la perspectiva desde donde están esos cubos. Y ahora a continuación sobre el GameObject script vamos a arrastrar cada uno de estos cubos. Cubo 1, cubo 2 y cubo 3. Los 2 primeros se actualizarán a través del update, mientras que el tercero se actualizará en base al fixedUpdate. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, están girando los 3 cubos. Podríamos incrementar la velocidad a 50, por ejemplo, y girarían más rápido. Entonces ahora surge la pregunta que había planteado antes. ¿Giran a la misma velocidad o no? Pues en este caso sí, pero hay un detalle que se debe tener en cuenta, y es la cantidad de veces que se actualiza esa rotación por segundo, ya que fixedUpdate, como hemos dicho antes, lo actualiza por defecto 50 veces por segundo. Sin embargo, update lo actualizará una vez por cada frame que se genere. Entonces podríamos ver la diferencia de forma más clara si, por ejemplo, vamos a resetear la posición de los 3, incluso podríamos seleccionar los 3 al mismo tiempo y resetearlos los 3. Y una vez los tenemos reseteados, cubo 1 lo vamos a poner a la izquierda, en x menos 1.5, mientras que cubo 3 a la derecha, posición 1.5. Entonces ahora si lo ejecutamos y subimos la velocidad del script, los 3 giran a la misma velocidad. Sin embargo, si ahora vamos a Project Settings y en Time seleccionamos el Time Step, en vez de a 0,02 para que se actualice 50 veces por segundo,
lo dejamos en 0,2, de modo que se actualizará 5 veces por segundo. Ahora girarán a la misma velocidad, pero el de la derecha, si os fijáis, da una especie de saltos, ya que únicamente se actualiza 5 veces por segundo. De hecho, si aumentáramos un poco la velocidad, podríamos ver que va a golpes el de la derecha, el que tiene el método Fixed Update. Entonces, aunque los tres están girando a la misma velocidad, la visualización es completamente distinta. Si lo dejamos en 5, al bajar mucho la velocidad, pues cada vez se aprecia menos. Entonces giran a la misma velocidad, pero porque en ambos casos estamos utilizando el delta time. Si ahora volvemos al script y quitamos en el rotate el time delta time, veamos ahora lo que sucede. Entonces ahora están girando muy rápido porque en este caso tendríamos una velocidad muy alta. Pero si por ejemplo ponemos 0.5 y lo volvemos a ejecutar, fijaros ahora la diferencia entre el update y el fixed update. Y si por ejemplo dejamos de nuevo el time step a 0,02, que es su valor por defecto, ahora al ejecutarlo, los dos primeros cubos giran más rápido que el tercer cubo. Y esto es así porque actualmente el sistema tarda menos de 20 milisegundos en pintar un frame, ya que los dos primeros cubos, al estar en el update, están girando a una velocidad respecto a la cantidad de frames que el dispositivo es capaz de generar. Mientras que el cubo de la derecha, al tener el método de rotación en el Fixed Update y ese time step estar en 20 milisegundos, lo que consigue es actualizarse 50 veces por segundo. Entonces aquí realmente, aunque no lo veamos, el sistema está pintando más de 50 frames por segundo. Y por ello giran más rápido los de la izquierda. Pero si ahora, por ejemplo, fuéramos a Edit, Project Settings, y ahora, en vez de poner el time step a 20 milisegundos, lo ponemos a 2 milisegundos, poniendo 0,002, esto lo que implica es que el Fixed Update se actualizará 500 veces por segundo. Entonces, si mi equipo no es capaz de generar 500 frames por segundo, los dos cubos de la izquierda irán más despacio. Fijaros, ahora en este caso, el que va más rápido es el de la derecha, porque se actualiza 500 veces por segundo. Incluso podría aumentarlo todavía más, podría ponerlo a 0,001 y con ello el Fixed Update se ejecuta 1000 veces por segundo. Entonces ahora gira muchísimo más rápido. Para que estos dos cubos de la izquierda giraran a la misma velocidad, mi máquina debería ser capaz de generar 1000 frames por segundo constantes. Entonces sí, los tres girarían a la misma velocidad. Y para terminar con todo este tema, una aclaración muy importante, ya que hay un detalle del que todavía no hemos hablado. Aquí realmente he utilizado Update y Fixed Update para simular dos máquinas que tengan distinta potencia. Si por ejemplo en el Fixed Update le pongo un time step de 1 milisegundo, es como si estuviera ejecutando el código en una máquina mucho más potente que la actual, ya que la máquina que estoy utilizando con la escena actual es capaz de pintar unos 400-500 frames por segundo. Esto es porque únicamente tiene dos cubos. Si tuviéramos muchos más elementos en la escena, pues esos FPS bajarían. Pero para este ejemplo me sirve porque este Fixed Update está simulando una máquina más rápida que la mía y podemos ver la diferencia de cómo se vería en una máquina más potente respecto a mi máquina actual, generando pues la tasa de frames que he comentado antes. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que habéis visto antes, que los cubos de mi máquina giran más lentos que el de la máquina que es capaz de generar esos 1000 frames por segundo. Entonces, para normalizar esto, se utiliza ese time delta time. Entonces, si ahora aquí multiplicamos la velocidad por time delta time, esto se trata de un valor en segundos, por lo tanto, si tardara 2 milisegundos, el time delta time me devolvería un 0,002. Entonces, fijaros en el detalle, si ahora copio esto, lo pego aquí y lo pego bajo, en teoría estoy multiplicándolo todo por el mismo valor, no debería haber ningún cambio. Sin embargo, y aquí viene la clave, si no habéis acertado en la primera pregunta, este time delta time
Aquí me devolverá el tiempo que ha tardado en pintarse el último frame, que si por ejemplo ha tardado 100 milisegundos me devolvería un 0,1, pero en el Fixed Update me devuelve el tiempo que ha tardado desde el último Fixed Update. Entonces dentro del Fixed Update, este delta time me va a devolver el valor del time step que habré configurado previamente en el motor. Entonces por ello en este ejemplo lo puedo normalizar y hacer que roten a la misma velocidad, aunque uno se ejecute 10 veces por segundo y otro se ejecute 1000. Porque al final es el valor del delta time el que ajustará esa velocidad. Veámoslo con un ejemplo más sencillo. Supongamos que mi ordenador está generando 10 frames por segundo en este juego. Por lo tanto, el update se ejecuta 10 veces por segundo. Y luego tenemos el Fixed Update, cuyo time step lo he fijado a 0,01. Esto implica que el Fixed Update se ejecuta 100 veces por segundo, es decir, 10 veces más que el update. Pero fijaros, el time delta time en el update valdrá 0,1, ya que, como hemos dicho, el update se ejecuta 10 veces por segundo. Mientras que abajo, ese delta time es el time step. Como se ejecuta 100 veces por segundo, su valor será 0,01. Entonces al final, aquí en la rotación, al cabo de un segundo, habremos realizado la misma rotación, porque aquí se ejecutarán estos rotates 10 veces, mientras que este se ejecutará 100. La diferencia es que en la rotación aquí tendremos 5 multiplicado por 0,1, mientras que abajo tendremos 5 multiplicado por 0,01. Entonces al final, si sumamos todas esas rotaciones, el valor será el mismo, tanto aquí como aquí. En ambos el valor será 5, ya que 0,1 por 5 es 0,5. 0,5 sumado 10 veces es 5. Mientras que abajo, time delta time vale 0,01 por 5 sería 0,05. Pero como en este caso se hace 100 veces, si sumamos 0,05 100 veces, de nuevo es 5. Yo entiendo que este ejemplo haya podido marear un poco, pero he decidido hacerlo así para que realmente reflexionéis sobre lo que está pasando tanto en el update como en el Fixed Update, ya que es un concepto crucial que se debe entender cuando estamos trabajando tanto con físicas como con operaciones que requieran un tiempo de actualización constante. Entonces, espero que con estos ejemplos haya quedado claro la diferencia entre el update, el Fixed Update y el Delta Time. Y ya para terminar, volvamos a la presentación, donde simplemente vamos a mencionar por encima algunos de los métodos adicionales que tiene esta clase MonoBehavior. Aunque, como ya sabéis, pues todo esto lo desarrollaremos ya en profundidad más adelante en el curso. En primer lugar tendríamos el método awake, que se invoca cuando se crea la instancia del script. El contenido de este método será el que se ejecutará primero, incluso antes del start. Y normalmente se suele utilizar para inicializar variables y configurar acciones que se deban establecer antes de cualquier otro método. Luego tendríamos el onEnable y onDisable. El código del onEnable se ejecutará justo después del awake. Y además también pues cuando tengamos un GameObject inactivo y lo activemos. Y el código del método onDisable se ejecutará cuando un GameObject que está activo pasamos a desactivarlo. Luego tendríamos el lateUpdate, que es un método que se llama después de todos los métodos update en un frame determinado. Entonces en cada frame lo último que se ejecutará después de los updates es el contenido de este método. Esto suele ser útil después de realizar todos los movimientos o cálculos que necesitemos para, por ejemplo, ajustar la posición de la cámara que está siguiendo a un personaje. También tendríamos el onDestroy, que se invoca cuando un objeto va a ser destruido. Se suele utilizar pues, para cancelar suscripciones a eventos o liberar recursos. Luego tendríamos los siguientes tres métodos: onCollisionInter, onCollisionExit y onCollisionStay, que son métodos que se invocan cuando ocurre una colisión con un objeto que tiene el componente Collider. Entonces es utilizado para detectar estas colisiones y llevar a cabo pues, acciones específicas, como por ejemplo pueden ser causar daño, activar objetos, moverlos, etc. Luego tendríamos onTriggerInter, onTriggerExit y onTriggerStay, que son similares a los de antes, pero para colliders que están configurados como triggers. Un caso de uso podría ser crear una zona alrededor de un enemigo y que aunque no haya ninguna colisión se detecte que, por ejemplo, el personaje
está bastante cerca del enemigo y el enemigo lo detecta y realiza cualquier acción. Además también tendríamos on mouse down, on mouse up y on mouse over, que son todos métodos relacionados con eventos de ratón. Aquí pues podríamos tener múltiples usos, como por ejemplo seleccionar opciones de la interfaz, cambiar la orientación de la cámara, pulsar botones, etc. Y otro método importante también es el on application quit, que se invoca cuando la aplicación está a punto de cerrarse. Normalmente pues se suele utilizar para guardar datos o acciones de limpieza. Y nada, de momento con esto terminamos la pequeña introducción a Unity. Y ya en el siguiente tema, en el tema 2, pues ya profundizaremos más en el motor. Ahora lo que vamos a hacer a partir del siguiente vídeo es pasar a la parte de C# y todo lo que nos puede ofrecer este lenguaje, teniendo en cuenta que todos los ejemplos los vamos a ver dentro de Unity. De este modo, al mismo tiempo que aprendemos todas las capacidades que tiene C#, pues nos iríamos familiarizando también con el motor de Unity, con su interfaz y muchos de los componentes. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí y como digo ya, a partir del siguiente vídeo empezaremos con el lenguaje C#.